profesor, soy Farid Lomelí del grupo 4M3 y junto a mis compañeros que son del equipo 3 vamos a hablar de las leyes de la termodinámica. En este corto video lo que voy a abarcar es qué es la termodinámica, la ley cero, que en este caso es fundamental para que entendamos las demás, y la primera ley de la termodinámica. Ok, ahora de primera instancia, ¿qué es la termodinámica? Bueno, la termodinámica es una rama de la física que estudia la transferencia de calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Y las demás leyes, las leyes de la termodinámica, lo que explican es el comportamiento de los sistemas microscópicos en ciertas situaciones de calor. Ahora lo que les voy a explicar es la ley cero. Bueno, la ley cero de la termodinámica es muy fundamental para que podamos entender las otras, ya que esta ley lo que hace es que nos ayude a entender el equilibrio térmico. O sea, en palabras más simples, lo que pasa con esta ley es que, por ejemplo, si ponemos en contacto directo un objeto A que tiene una temperatura diferente a la de un objeto B, o sea, si están en contacto estos dos, al paso del tiempo, lo que va a pasar con estos dos objetos es que su temperatura se va a igualar, o este va a bajar de temperatura o este puede subir y se van a empezar a igualar las temperaturas. En este caso con objetos que están directamente conectados o juntos, por decirlo así. Pero si tenemos un objeto C, como por ejemplo un termómetro, lo vamos a poner aquí, que es el objeto C. Este objeto C lo podemos, supongamos que no está en contacto, no están en contacto estos dos objetos. Entonces el objeto C va a empezar a medir esta temperatura. Y supongamos que estas dos tienen la misma temperatura, tanto como A como B. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a introducir el termómetro en este recipiente y va a marcar una temperatura. Y cuando la marque y la movemos a este siguiente recipiente, lo que va, como tiene la misma temperatura, obviamente el termómetro no se va a mover, no va a bajar ni subir de temperatura, ya que tiene la misma temperatura. Y esto lo explica la ley cero, que el equilibrio térmico que hay en estos dos. Y en este caso, la fórmula que se lleva con esta ley es la temperatura de A es igual a la temperatura de B igual a la temperatura de C. Y bueno, esto es súper fundamental, ya que nos ayuda a entender las demás. Y algo muy importante que tiene también la ley cero es que nos ayuda a validar la medición de temperaturas, porque nos ayuda a descifrar bien cómo están, con qué tan frío, qué tan caliente está un objeto en relación con otro. Ya para terminar esto de la ley cero, lo que podemos decir es que aunque si dos objetos están en contacto o no están en contacto, va a llegar un punto en que se les iguale la temperatura, y como ya dije, aunque estén o no estén en contacto. Ahora, para casi finalizar, les voy a explicar la ley de la termodinámica y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Bueno, la primera ley de la termodinámica explica que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Entonces, lo que quiere expresar esta ley es que si un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por este va a ser igual al trabajo recibido cuando sale el calor y viceversa. Esto lo podemos explicar de manera más sencilla con una fórmula que es U es igual a Q menos W, donde U significa el cambio de energía que hay de repente por ejemplo, en un ejemplo que voy a dar, el calor añadido que es Q y W el trabajo hecho. Un ejemplo sencillo de todo esto es, por ejemplo, este que tengo aquí. Supongamos que un taladro está drenando agua desde un recipiente. Entonces, al mover el taladro esta agua, el taladro es el que está aplicando un trabajo, que en este caso sería W. Y entonces ese taladro al aplicar el trabajo libera calor al medio ambiente, que sería en este caso Q, que es el calor añadido. Y en este caso estamos viendo un equilibrio térmico, porque como lo dice la fórmula y como lo digo teóricamente, el trabajo que está haciendo un objeto a otro va a ser el mismo que el calor que desprenda. Y eso prácticamente es lo que es la primera ley de la termodinámica. Y bueno, ya para finalizar esto, yo terminé diciendo esas tres cosas.
Mi compañero Miguel Rodríguez, que es de mi equipo, va a decir la segunda ley, y para finalizar esto, mi compañero Julio César Gutiérrez va a decir la tercera ley. Gracias Farid, me presento, soy Miguel Norberto Rodríguez Martínez y para empezar el video vamos a hacer un experimento que demuestre la primera ley de la termodinámica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un globo con aire, un globo con agua y una vela. Primeramente vamos a exponer el globo con aire a la vela, obviamente va a explotar. Ok, como pudimos observar, el primer globo explotó, eso se debe al aumento de temperatura que hubo dentro de él. Y ahora sigue el globo con agua. Como podemos observar, este globo no explotó. ¿Por qué? Porque al calentarlo, el agua se calienta, lo que provoca que las paredes del globo también, generando un equilibrio térmico en él. Y esto demuestra la primera ley de la termodinámica. Ok, segunda ley de la termodinámica. Esta ley nace principalmente por el estudio y observación de las máquinas térmicas. Para conocer esta ley hay que conocer sus principales enunciados y sus reglas fundamentales. El primer enunciado es de Kelvin Planck, que nos dice que no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. Y el segundo es de Clausius, que nos dice que no es posible ningún proceso cuyo resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. ¿A qué me refiero con esto? Que el calor solo fluye en una dirección, no puede regresar. Un ejemplo rápido, una taza de café está caliente, el calor va a fluir hacia arriba y esta no va a regresar, sino que con el tiempo su temperatura va a ir bajando hasta que esté a nivel de la temperatura en la que esté sometida. Me refiero a la temperatura natural, generando un equilibrio térmico. No sería raro que el equilibrio térmico o la temperatura en la que está se elevara a la temperatura que está en el café. Eso no se puede, no sería posible. Pero a pesar de todo esto y de todos los enunciados que uno se pueda encontrar en la red, en YouTube, en Google, en donde sea, todas coinciden en lo mismo. Una, en que la materia tiende al desorden y en que la eficiencia térmica de una máquina nunca va a ser del 100%. ¿Por qué? Porque siempre existe el desgaste o fallos en esa máquina. Y para eso tenemos esta ecuación que nos dice que N es eficiencia, donde W es el trabajo realizado por la máquina, Q es calor. Aquí la relación que existe es que el trabajo realizado se divide entre el calor para sacar así una eficiencia aproximada de que hace la máquina. Ok, ya entendimos la eficiencia, pero ¿a qué me refiero cuando digo que la materia tiende al desastre o al desorden? Me refiero a la entropía. La entropía es un término que se va a empezar a utilizar desde segunda ley de la termodinámica hasta en tercera ley de la termodinámica. ¿Qué es la entropía? La segunda ley de la termodinámica postula que la entropía siempre va a subir o va a permanecer constante dependiendo de qué es lo que se haga en el proceso termodinámico. ¿A qué me refiero? Que no importa el proceso termodinámico que se vaya a realizar, la entropía del universo o sube o se va a mantener constante. Supongamos un ejemplo, tú tienes tu proceso termodinámico, pero logras bajar la entropía de ese proceso termodinámico. Aún así, la entropía del universo no va a bajar, sino que tiene tendencia a ascender o quedarse igual. Bien, pero ¿qué es la entropía como tal? Sabemos que la entropía del universo sube o se puede mantener estable, ok, eso está bien. Pero la entropía como tal es una magnitud de gran escala que tiene que ver con la espontaneidad de algo. O sea, entre más tiempo pase algo, hay más desorden, lo que significa que la entropía sube más. Entre menos tiempo haya, significa que hay menos desorden, entonces hay menos entropía, por ende. Ok, ahora si ustedes quieren comprobar esto de lo que necesitan hacer es un simple experimento que tiene 3 vasos, uno con agua a temperatura ambiente, uno con agua caliente y uno con agua fría. Van a tener 3 pastillas efervescentes y las van a echar y ustedes van a hacer unas anotaciones de acuerdo a lo visto. Bueno, gracias, esto es todo de la segunda ley de la termodinámica. Ahora le toca a mi compañero Julio César que les va a explicar la tercera ley. Y muchas gracias.
Muchas gracias, compañero Norberto. Como mencionó, yo voy a hablar acerca de la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica fue postulada por Walter Nernst, que postuló lo siguiente: que un cuerpo es imposible que se enfríe al cero absoluto. Puede acercarse lo máximo posible, pero es imposible que lo alcance. Como referencia tenemos que la constante de la entropía es igual a cero, y por lo tanto es una constante definida. A continuación les mostraré los distintos ceros absolutos de las formas que tenemos de medir la temperatura. Está el 0 Kelvin, los menos 273.15 grados centígrados y los menos 459.67 grados Fahrenheit. Existen cuerpos extremadamente fríos, ya sean creados por el hombre o ya sea naturalmente creados por el universo. El cuerpo más frío encontrado naturalmente por el hombre es una que se llama la nebulosa de Boomerang. Esta nebulosa tiene una temperatura de menos 272 grados centígrados, o lo que es lo mismo, un Kelvin. Y la temperatura alcanzada artificialmente más fría por el hombre es de 500 nanokelvins, o lo que es lo mismo, menos 273.1 grados centígrados. Esto se obtuvo gracias a láseres y enfriadores. Pero, ¿por qué es imposible llegar al cero absoluto? Bueno, es imposible llegar al cero absoluto debido a la segunda ley de la termodinámica, en la que el cuerpo viaja del cuerpo de mayor energía al cuerpo de menor energía. Por lo tanto, si un cuerpo intenta llegar al cero absoluto, al menos de que el ambiente también lo esté, es imposible de que éste llegue. Ahora les voy a explicar qué es lo que pasa con la tercera ley de la termodinámica aplicada a los átomos. Muy bien, un átomo siempre presenta vibración, rotación y traslación molecular. Por lo tanto, siempre tiene movimiento, por lo que genera calor y tiene una energía interna. Pero, ¿qué pasaría si teóricamente un átomo llegaría al cero absoluto? Pues si un átomo llega al cero absoluto, dejaría de tener vibración, rotación y traslación molecular. Pero la tercera ley de la termodinámica dice que eso es imposible. Bien, esto ha sido todo acerca de las leyes de la termodinámica. Espero que les haya gustado y nos vemos.